Tres. Buenas tardes, nosotros somos el equipo Apache y vamos a presentar lo que hemos visto en este semestre de la carrera de electricidad. Mi nombre es Gonzalo Reynoso González. Quiero. Y Jesús Osvaldo Zavala Valles. Les voy a hablar de lo que vimos en el primer parcial, voltímetros y amperímetros. Con voltímetro y un amperímetro son instrumentos de medición utilizados en electricidad para medir la tensión eléctrica y la corriente eléctrica, respectivamente. Un voltímetro mide la tensión eléctrica y la corriente de dos puntos de un circuito expresada en volts, V, en conectores en paralelo con el circuito para no interrumpir el flujo de corriente. Un amperímetro mide la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito expresada en amperímetros. Con una serie conectada con el circuito para medir la corriente que fluye a través de él. Ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley fundamental de la electricidad que fortalece la relación entre la tensión eléctrica, V, tocacorriente eléctrica, Y, y la resistencia eléctrica, R. De un circuito, a la ley establece que I, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Es decir, la corriente eléctrica que influye a través de un circuito es directamente proporcional a la tensión eléctrica aplicada e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del circuito. La ley es fundamental para entender y diseñar circuitos eléctricos. Circuito en serie. Un circuito en serie es un tipo de circuito eléctrico en el que los componentes como resistencia, condensados y fuentes de voltaje están conectados uno después del otro en una sola ruta. La corriente eléctrica fluye a través de cada componente en secuencia, y si uno de los componentes se desconecta a fallar, lo hará todo el circuito. Los circuitos en serie son comunes en dispositivos electrónicos simples como luces y alarmas. La ventaja es que es fácil de diseñar y mantener. Circuito en paralelo. El circuito en paralelo es un tipo de circuito eléctrico en el que los componentes como resistencias, condensadores y fuentes de voltaje están conectados entre sí, de manera que cada componente tiene su propia ruta independiente. La corriente eléctrica se divide entre los componentes, se desconectan o falla. No afecta el funcionamiento de los demás. Los circuitos en paralelo son comunes en dispositivos electrónicos complejos como computadoras y sistemas de iluminación. Ofrecen mayor flexibilidad y tolerancia a fallos. ¿Ya? En el segundo parcial, a lo largo del segundo parcial vimos distintos temas importantes acerca de la electricidad, tales como pueden ser el uso del multímetro, la cual es una herramienta electrónica muy versátil utilizada para medir diferentes parámetros eléctricos. Es esencial en trabajos de electricidad, electrónica y mantenimiento. Cosas también como el proceso de hacer un cableado de una casa junto cómo se crean sus planos eléctricos. También en los primeros días vimos cómo funcionan los motores eléctricos, los cuales convierten la energía eléctrica en mecánica utilizando los principios del electromagnetismo. Son muy comunes y están presentes en cosas como ventiladores, electrodomésticos, vehículos eléctricos y más. También vimos el concepto de factor de potencia y el concepto de potencia, de los cuales el factor de potencia es un concepto que mide qué tan eficiente se utiliza la energía en un sistema. Se expresa como un número entre 0 y 1. Representa la proporción de la potencia activa, energía que se utiliza para realizar un trabajo útil. Respecto a la potencia aparente, el concepto de potencia se refiere a la cantidad de energía que se transfiere o convierte por unidad de tiempo. En términos generales, se mide qué tan rápido se realiza un trabajo o se utiliza su energía. Su unidad en el sistema internacional sí es el vatio, donde un vatio equivale a un joule de energía transferida por segundo. Y por final vemos algunos de los símbolos utilizados en cada símbolo. Y por último, en el tercer parcial hemos visto las canalizaciones eléctricas como las charolas. Las canalizaciones eléctricas nos referimos a los dispositivos que se emplean en las instalaciones eléctricas para contener a los conductores de manera que puedan proteger contra el deterioro mecánico y contaminación, y además protegen a las instalaciones contra incendios por actos eléctricos
que se presenten en condiciones de cortocircuito. Los medios de canalización más comunes en las instalaciones son los tubos Conduit, ductos y charolas. En unos ejemplos podemos ver, pues aquí como los que tenemos dibujado, es un tubo Conduit de pared gruesa, un conector, un contra y un monitor. Un tubo Conduit de pared delgada, un conector para unión de carga con tubo de pared delgada, conector de tubo de pared delgada, caja octagonal y caja cuadrada. Acá están los cóndules. Un tubo condulet es un tipo de tubo metal o plástico usado para contener y proteger los conductores eléctricos en las instalaciones. Los tubos conduit metálicos pueden ser de aluminio o acero o aleaciones especiales. Como lo hemos dicho antes, las charolas también tienen la misma función, pero aquí son de diferente tipo. Miren, watch it. Las charolas para cables, aquí podemos ver, es como si fuera un soporte en la cual protege muy bien los circuitos.